El siguiente vídeo puede contener material que puede ser ofensivo para algunos, ya que se puede considerar discriminatorio en etnia, religión, cualidades y demás. Quinto octavo, no se hará responsable de posibles daños a la salud tanto física como mental ni aceptará quejas del público, ese es su problema, resuélvanlo. Hola y más hoy no vengo a hablarles de lo de siempre, hoy les hablaré de una leyenda urbana, que me fascino, intrigo y asusto. Esta se llama Saw Real Murders. Esto en español sería Juego Macabro, Asesinatos Reales. Bueno, empezaré el relato, yo solo soy el narrador. Eran las 12 de la tarde cuando aquel chico revisaba sus cosas viejas, entre ellas encontró la trilogía de Saw. Él no la veía desde 2 meses, pero él pensó que lavándola bien, y reproducirla de nuevo no se maltrataría del todo, pues eso hizo, reprodució la película. No era original, era de esos discos que contenían películas variadas denominados piratas. Cuando la reproducción no era como él lo recordaba, no salían los 3 títulos de Saw, Saw 2 y Saw 3, en vez de eso en el televisión se veía de repente bajar una cadena con una especie de pantalla rota como descompuesta, que de repente se veía la señal cortada como en la película de Saw 2, y de repente en la pantalla del DVD se veía claramente una persona tirada en el piso, desangrando, y con las extremidades a punto de desprendérsele, y abajo el título solo decía unas letras que no tenían orden, solo eran puestas al azar como ejemplo a JSTWXBH, algo así, y como era la única que se podía ver le apretó al play y no salía la introducción común de Twisted Productions, sino que se veían unas letras corroboradas y después se escuchaba un grito y un silencio ambiental que duró 1 minuto. Después de eso, en vez de verse una persona en una de las trampas, que es comúnmente como empiezan estas películas, se veía a los investigadores ya investigando el caso y el cuerpo tirado en el piso, pero lo más extraño es que no eran los personajes comunes, no eran los investigadores que siempre salían, parecía que eran investigadores reales. Incluso se veía abajo del vídeo letras que decían la fecha, el tiempo, la batería, etc., como si hubiese sido grabado con una cámara casera, y uno de los detectives se acercó a la cámara y dijo: caso 115, Andrew Hamilton, muerte de espadazo de los músculos y órganos internos por una extraña máquina de cortar. Al chico le asustó, pero se le hizo extraño, por lo que siguió viendo la película para ver qué andaba mal. Tras un buen rato de ver la investigación, de repente se vio un cuarto oscuro, con una persona atada a una silla en medio de la habitación con un extraño mecanismo en el cuello, y con la televisión de frente. No salió el muñeco de siempre, sino que salió uno más diabólico. Tenía los ojos todos negros, pero parecía que la pintura se había corrido como si hubiera llorado, con la quijada rota, en vez de tener los remolinos en la mejilla tenía sangre saliendo de ella y un corte como un garrotazo. Esto se le hizo raro al chico, pero siguió viendo. El muñeco no tenía la misma voz, tenía una más macabra y con eco, y cuando hablaba la quijada se le movía de una manera extraña muy aterrorizante, y dijo: hola Cristina, quiero jugar contigo. Si escucharon bien, dijo jugar contigo, no jugar un juego. Sigamos. Ese aparato que tienes en el cuello se irá cerrando, apretando tu garganta hasta que no pueda pasar aire y mueras asfixiada. Te he desatado de las manos pero no de los pies te los he clavado a la silla. Junto a ti tienes equipo quirúrgico. Te daré una pista: la llave está junto a tu pulmón, pero por esa zona he puesto frascos con ácido capaz de derretir la carne humana, así que debes cortar con cuidado. Junto al equipo he dejado una radiografía que te tome. Vivir o morir, tú decides. Tras eso se veía a la mujer haciendo los primeros cortes, pero de repente la cámara se enfocó en la sombra de la mujer. De repente se veía la sombra de la mujer partiéndose desde los pulmones y luego se veía claramente como el aparato le aplastaba el cuello. Tras eso el chico apagó el DVD ya que se había asustado. Ese fue su gran error. Tras apagar el DVD y dejar la tele encendida se veía un anuncio que decía Severar Error Number X, o sea error severo número X, y tras eso se veía poco a poco distorsionarse la pantalla y verse un cuerpo. Cada vez se repetía más lento el suceso y hasta que se veía perfectamente el cuerpo era una mujer en el suelo desangrándose de las extremidades. Esta mujer estaba de espaldas y de repente se veía de frente y se veía la sangre escurrir. Tras eso se puso negra la pantalla. Asustado el chico fue corriendo a buscar a su mamá, que se encontraba lavando, pero al verla la encontró tirada, muerta, con una descalabrada en una parte de la cabeza, y a un lado una pared con sangre. El niño al ver esta sangrienta escena le dio un paro cardíaco y murió. La policía local, para no alarmar a la gente, dijo que había sido un intento de asesinato exitoso por un conocido asesino. Bueno, esa fue mi creepypasta de hoy, espero que se hayan asustado. Muaj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 a.